Y lo que está pasando es que el petróleo se relaja esta mañana, este último día de la semana, da cierto oxígeno a las bolsas tras abrir Estados Unidos, tras abrir Scott Bessent, el secretario del Tesoro, la puerta a que Washington levante las sanciones al petróleo iraní. También las presiones de Trump a sus aliados para dar un paso al frente en Hormuz y garantizar el suministro de crudo. Tiempo real para el petróleo, cotizando el Brent ahora mismo en $106,90, por debajo de $107, cayendo algo más de un 1,5% ese futuro. Más de un 2% se relaja. Es el alivio del futuro para el West Texas, que cotiza en $93,50. Vamos a hablar del petróleo y vamos a hablar luego en nuestra entrevista capital del gas, que también ha dado sobresaltos estos días y eso tiene consecuencias importantes para la economía y para las empresas. Y ese alivio en las bolsas lo estamos viendo esta mañana en Asia, con signo mixto. Futuros también. Los americanos, ¿cómo los tenemos ahora mismo? Roberto Sol, buenos días. Planos y en positivo, subida del Dow Jones del 0,17%, 0,11 sube ahora mismo el futuro del S&P 500, mucho más plano es el alza para el Nasdaq, tiene de apenas 0,02%. Bolsas asiáticas, ¿qué nos dicen las pantallas hoy con el Nikkei de Tokio cerrado por festivo? Pues lo que estamos viendo es como hoy lo que están imperando son movimientos de caídas, signo mixto, pero tenemos a lo que es la bolsa de India con subidas del 1,42% hasta los 23.328 puntos, en medio de informaciones de última hora de que Irán permitirá el paso de más embarcaciones indias por el estrecho de Hormuz, algo que está castigando mucho al país que dirige Narendra Modi por su gran dependencia energética. Tenemos a Australia, la SX200, que pierde el 0,82% hasta los 8.428 puntos. El Kospi surcoreano sube un 0,52%, 5.793 enteros. E importante ver cómo las plazas asiáticas, chinas, están retrocediendo. Tenemos al Hansen de Hong Kong con caídas del 0,72%, Shanghái que pierde el 0,47% hasta los 3.837 puntos y vemos como el CSI 300 avanza ese 37% en una jornada en la que China ha dejado los tipos sin cambios. Pues en Europa tenemos a los futuros también en verde, subidas de algo más de medio punto, un 0,6% arriba ahora mismo. El futuro del DAX, futuro del Eurostoxx 50, llega a la relajación, también parece, del precio del petróleo a las bolsas europeas en esta última sesión de la semana que el IBEX 35, si nada cambia, va a cerrar con pérdidas que podrían ser superiores al 1%. Ayer perdía los 17.000, hoy abre la bolsa española desde los 16.905 puntos. Vamos con los detalles, vamos con los protagonistas empresariales de esta sesión, empezando por Asia. Ya hemos visto el tiempo real y ya lo avanzábamos en una semana de bancos centrales. El último en pronunciarse, porque no ha movido ficha, Eva, es el de China. Mantiene la tasa preferencial de préstamos inalterada por 10º mes consecutivo en marzo. Pues sí, ese Banco Popular de China que ha dejado esa LPR, esa tasa preferencial de préstamos, a un año en el 3% y la de 5 años, que es la que se vincula para las tasas hipotecarias, en el 3,5%. Cumple, por tanto, el guión esperado y deja sin cambios el tipo de referencia, mientras Pekín considera más medidas para ayudar a respaldar el crecimiento económico local. Ambas referencias se encuentran en sus niveles más bajos registrados tras los recortes de los últimos 6 años, aunque, según los expertos, China ha dudado en recortar aún más los tipos en los últimos movimientos, optando por desplegar medidas de liquidez a través de operaciones de mercado, en parte a evitar reducir los márgenes bancarios y frenar una mayor presión sobre el yuan. Vamos con protagonistas empresariales. De nuevo volvemos a poner hoy la vista, Eva, en las acciones de Xiaomi. Están cayendo casi un 4% tras el lanzamiento de un vehículo, de su sedán eléctrico actualizado, el SU7. Pues sí, son caídas que llegan, eso sí hay que tener en cuenta, tras haberse revalorizado un 12% esta semana antes del esperado lanzamiento. Sin embargo, el precio de ese SU7 es motivo de preocupación porque los inversores temen
la reducción de los márgenes debido al aumento de los costes de los componentes de vehículos eléctricos, especialmente en chips y baterías. Las acciones de Xiaomi, como dices, se están cayendo con fuerza en una jornada en la que se sitúan como las de peor rendimiento en el índice Hang Seng de Hong Kong, donde, por cierto, entre otros títulos protagonistas, y en esta jornada de caídas estamos viendo a títulos como SMIC del sector tecnológico, ese gigante de semiconductores con caídas superiores al 2,5%. O tenemos también los títulos de Huajong, que esta mañana están perdiendo un 0,45%. Allí en Hong Kong, atentos a las acciones de la tecnológica Delton, están subiendo más de un 100% en su debut en aquella bolsa, la de Hong Kong. Pues sí, hasta los $147,9 hongkoneses, tras haber recaudado 3.300 millones de esta divisa, unos 421 millones de dólares en lo que ha sido esa recaudación antes de estabilizarse. Las acciones en Shenzhen, sin embargo, han visto una caída del 4%, todo en medio del interés de los inversores que se ha visto impulsado por las acciones relacionadas con la inteligencia artificial en China, incluyendo Alibaba y Baidu, en medio de esa creciente demanda de capacidad de computación y de almacenamiento. Delton, ese fabricante de placas de circuito impreso para servidores, está camino de registrar la mayor ganancia registrada en su primer día de cotización en Hong Kong, para cotizaciones que recaudan más de 400 millones de dólares. Y un nombre propio más, Alibaba, está cotizando esta mañana resultados, los que presentaba ayer, no cumple previsiones en ingresos y gana un 66% menos en su trimestre fiscal. Y eso que aún así estamos viendo cómo ha sido uno de los títulos que esta semana se ha visto beneficiado por el impulso de la IA. En Hong Kong pierde a esta hora un 6% tras haber publicado al cierre de ayer esos datos de resultados del tercer trimestre fiscal terminado en diciembre, donde ha visto esa caída y desplome del beneficio neto del 66%, decepcionando en materia de previsiones de ingresos del mercado. Vámonos hasta el mercado americano. Como ya les contábamos, allí el S&P 500 va a cerrar hoy su cuarta semana consecutiva de pérdidas en medio de este conflicto en Irán, en medio de esta subida del precio del petróleo. Anoche Wall Street recortaba la fuerte caída del miércoles, pero volvió a acabar en negativo, en rojo, con bajadas de medio punto para el Dow Jones, Roberto, del 0,28% para el Nasdaq y del 0,27% para el S&P 500. Los índices se ven beneficiados del recorte de las subidas del crudo, donde el West Texas llegó a cotizar por encima de los $100 el barril, pero acabó en 93, y el Brent también llegó a tocar los 120, pero acabó moderándose los 105. La tecnología esta vez no sirve de catalizador, sino que arrastra las bolsas a ese comportamiento negativo. Micron bajó casi un 4% después de que la compañía haya anunciado unos gastos de capital más altos de lo esperado para afrontar toda la demanda que exige la IA. Son 25.000 millones de dólares lo que espera gastar la tecnológica, 1.000 millones más de lo que preveía el consenso del mercado. Esto provoca la caída del valor, a pesar que el resto de sus cuentas en la empresa baten expectativas. Aún así, Sanjay Mehrotra, CEO de la compañía, se muestra confiante con el futuro de la firma. Micron cuenta con una cartera de tecnología y productos muy sólida y seguimos optimizando la composición de nuestro negocio. Actualmente, HPM DAM presenta una rentabilidad superior a la de HBM, que ya de por sí es elevada. Por lo tanto, gestionamos la composición del negocio teniendo en cuenta consideraciones a largo plazo. Y sin duda, los centros de datos son el principal motor de crecimiento. Estamos bien posicionados con nuestra cartera de productos, incluida la tecnología HBM, para responder a estas tendencias de la demanda. Por el lado empresarial, otro de los protagonistas de la sesión de este jueves era Tesla, otro de los valores que más caía en bolsa, más de un 3% se dejaba la compañía de Elon Musk después de enfrentarse a una investigación federal sobre sus sistemas de conducción autónoma. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras está investigando más de 3 millones de vehículos de la automovilística, ya que existe preocupación en el organismo de que estos sistemas no puedan advertir a los conductores en situaciones de poca visibilidad. Creen que la cámara de Tesla no detecta de forma correcta el deslumbramiento, polvo u otros obstáculos aéreos. Además, en las últimas horas la empresa ha sido noticia también, ya que la compañía está en conversaciones con empresas chinas para comprar equipos solares por valor de 2.900 millones de dólares. Si ponemos el foco en las negociaciones After Hours, se están cotizando resultados empresariales en Estados Unidos, empresas que van a ser noticia este viernes. Por un lado tenemos a las acciones de FedEx, que ha presentado cuentas, y tenemos a Supermicro Computer, que se está desplomando en bolsa. Su cofundador, Yi Xianliao, ha sido acusado de enviar equipos de alto rendimiento de IA a China. El valor cae ahora
ahora mismo más de un 19% en After Hours, ya que Liao habría violado las normas de exportación estadounidense. Estados Unidos acusa a Liao y a otros 2 individuos de vender esta tecnología a través de una empresa del sudeste asiático a sabiendas de que iban a parar a manos chinas. Tenemos también los resultados de FedEx, la compañía que está subiendo con fuerza fuera de hora, después de anunciar también anoche que su beneficio aumentó un 16% en su tercer trimestre fiscal. Y de nuevo la tecnología vuelve a ser protagonista, Roberto, en Estados Unidos, porque en las últimas horas Nvidia ha anunciado que va a suministrar 1 billón de chips a Amazon hasta el año 2027. Su división Amazon Web Service planea usar una combinación de los chips Groq de Nvidia junto a otros 6 modelos de la compañía. No había visto que tenía algo de FedEx después. Pensé que... Bueno, 7:26 de la mañana, ya contábamos cómo los futuros europeos vienen anticipando y subidas, la recuperación después de un jueves negro marcado por la presión del petróleo y el tono hawkish de los bancos centrales. IBEX 35, que cerraba ayer la sesión en negativo, perdía, Eva, como contábamos, los 17.000 puntos, que es lo que pasó ayer en la bolsa española. Bueno, pues precisamente destacaba, entre otros escenarios, la caída de Indra del 12% después de que Escribano Mechanical Engineering, comunicase al Consejo de Administración de la Tecnológica que renuncia a una posible operación de fusión con la cotizada española ante las presiones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, de la SEPI, para resolver el conflicto de interés del presidente de la compañía, de Ángel Escribano. Todo, por supuesto, en un escenario donde entre los protagonistas del día veíamos ese movimiento destacado en el que solo por el lado de la subida estaba la energética Repsol del 1,43% y Naturgy del 1%, y donde vemos como en el mercado continuo entre los títulos que están destacando está siendo la presión del sector de las promotoras inmobiliarias por el temor al alza de tipos. Hemos visto precisamente como en las últimas horas Neynor Homes caía un 2,43%, hasta los 16,84 horas y ha perdido un 15% desde máximos de febrero, tocando mínimos del año. También teníamos a Metrobacesa marcar los 10,90 euros y así señalando precisamente esa caída del 17% desde los máximos del año. Entre los protagonistas empresariales en Europa miramos a Unilever, vuelve a estar en el punto de mira en medio de las informaciones que apuntan a posibles movimientos corporativos. Según The Wall Street Journal, el fabricante del jabón Dove y mayonesa Hellmann's está en conversaciones para separar su negocio de alimentos y combinarlo con McCormick. El resto del negocio se centraría en productos de belleza, cuidado personal y artículos para el hogar. Noticia que llega después de que en su caso Financial Times señalase que Unilever y Kraft Heinz llevan discutiendo la posible fusión de sus marcas de alimentos en los últimos meses. Clave, sin lugar a dudas, lo que es el cambio de estrategia de Unilever, que daría continuidad a la tendencia de los conglomerados de consumo a racionalizar sus negocios y dejaría a Unilever con su sede en el Reino Unido centrada en belleza, cuidado personal y para el hogar. Por cierto, que también esta mañana, entre las noticias que están escribiendo la crónica empresarial, entre los titulares que se cuelan es como Novartis va a comprar un fármaco experimental contra el cáncer de mama a Sionovation. Bueno, hablando de movimientos corporativos, muy pendientes de una compañía australiana, OMV, que junto a la Petrolera Nacional de Abu Dhabi estaría planeando finalizar una megafusión a finales de marzo para crear un gigante químico mundial. Lo han anunciado las compañías a última hora de ayer, tras varios años de negociaciones. Bueno, todo eso después de una sesión negra, como decíamos ayer, en los mercados europeos. Tras la reunión también del Banco Central Europeo, mantenía tipos de interés y advertía sobre la presión para la inflación del aumento de la energía por culpa de la guerra en Irán. Ha hecho que los operadores se den por hecho que habrá subida de tipos este año. Pues sí, y además de la última hora, lo que sabemos es como JP Morgan está entre quienes adelantan y mucho lo que puede ser ese movimiento. Espera subida de tipos en abril y julio de este año
por parte del Banco Central Europeo en comparación con la previsión anterior de mantener tipos durante todo el año. Es este escenario donde hemos visto cómo en el mercado de bonos el Bund alemán, el bono de referencia en Europa, presenta una rentabilidad de niveles máximos desde 2011 del 2,95% y de los periféricos que sufren más, la de Italia y España, con rentabilidades de máximos de hace un año en el 3,77% y el 3,46%. Son las cotizaciones después de que Lagarde, el BCE, mantuviera tipos y advirtiera sobre esas presiones inflacionistas. Para hoy las claves, las referencias, los protagonistas en Europa. ¿Por dónde pasan, Eva? Bueno, pues en cuanto a datos, por supuesto, vamos a ver cómo se responde a la evolución del precio de la energía, que ha sido la que ha hundido y ha ahuyentado a los inversores de esa apuesta por el riesgo, y vamos a tener balanza comercial en la eurozona, precios industriales en Alemania, y esta tarde habla Joachim Nagel, miembro del BCE, un día después de conocer que el vicepresidente de la institución, Luis de Guindos, va a ser sustituido por el croata Boris Budžić a partir del 1 de junio y además Junta de Accionistas de BBVA. Y ya ha hablado la Agencia Internacional de la Energía en un informe previsto para hoy, un decálogo de medidas para paliar los efectos en los consumidores de la subida de la energía por la guerra de Irán. Sugiere la Agencia Internacional de la Energía, trabajar desde casa siempre que sea posible para aliviar estas presiones sobre los precios del petróleo que están sufriendo los consumidores. Tailandia, Estados Unidos, Japón, Islandia. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con Renting desde 0 € al mes. Consulta condiciones